Buenas noches, bienvenidos aquí las noticias más recientes de Luisiana. Hoy en rueda de prensa, varios funcionarios de Nueva Orleans urgieron a todas las personas, especialmente a los adultos jóvenes, evitar reuniones sociales este fin de semana. Mike Berenguer estuvo allí y nos cuenta. Marisa, la rueda de prensa de hoy ha sido convocada por el fin de semana festivo del 4 de julio, pero también por el peligroso incremento de casos que ha habido durante estos últimos días. La alcaldesa Latoya Cantrell ha arrancado la conferencia enseñando un vídeo de un check online de la gente bailando, amontonándose y diciendo esto no puede ser. There'll be no progress if we continue to not follow the guidelines in this city. What we experienced last week cannot be as it relates to this week. No se puede ser tan irresponsable y recordó el mandatorio de hacer reuniones masivas. Habló de las tiendas como Walmart y Roses, que han generado cierta polémica porque dijo que las iba a cerrar. Ellos han respondido con hechos, poniendo medidas, con lo cual es positivo el hecho de que haya servido como mínimo para reparar los defectos que tenían. Dijo que este es un momento muy serio para la ciudad, que no podemos volver atrás, pero que todo depende de los ciudadanos. La doctora Beño, por su parte, dijo que los resultados de hoy de contagios son como los del 15 de abril, cuando estábamos en medio de toda la pandemia. Nadie quiere imaginarse lo que significaría tener que volver a poner la orden de quedarse en casa, cerrar todo otra vez y volver atrás, para las personas, para la economía y para la salud mental de la gente. Pide particularmente a los más jóvenes que lleven máscara, lavarse las manos, mantener distancia, y dijo que los últimos datos de todas las visitas a los hospitales son de gente joven. Y aunque muchos dijo que no estarían de acuerdo con ella, a partir de la semana que viene se harán los tests de coronavirus de un máximo de 150 por día. Aunque parezca contradictorio, no es por casualidad, es que hay una demanda increíble y no hay suficientes números de test. En las escuelas se está preparando para poder abrirlas a partir del mes de agosto, un curso con más de 45.000 alumnos, y aunque la máxima intención es hacer que todas las clases puedan ser presenciales, pero la seguridad prima por encima de todo, por lo que se tendrá en cuenta el aforo de las escuelas y el personal disponible para conseguir arrancar el curso en el mes de agosto. El jefe de la policía de New Orleans, ante un fin de semana largo y festivo, dijo que la policía hará cumplir el distanciamiento social y el uso obligatorio de la máscara. El jefe de bomberos dijo que los fuegos artificiales forman parte de la celebración del 4 de julio, pero en la parroquia de Orleans están prohibidos, excepto que sean manipulados por gente experta o con licencia. Si alguien tiene alguna duda, puede ir a la página web del ayuntamiento y informarse. Y el jefe de Homeland Security avisó de que hay mala previsión de lluvia para todo el fin de semana, con lo cual se quitan las restricciones de parqueo, y recordó sobre todo la sociedad que ha creado con el ayuntamiento de New Orleans y Revolution Foods para el reparto de comida durante los días de esta pandemia. Para Telemundo New Orleans, Mike Berenguer. En otra nota, un muy esperado estudio realizado por Ochsner Health sobre los anticuerpos da resultados muy sorprendentes. El muy anticipado estudio sobre el contagio de coronavirus mostró que alrededor del 7% de la población de Nueva Orleans y de la parroquia de Jefferson tiene los anticuerpos de la enfermedad, lo cual sugiere que la inmunidad colectiva sigue siendo elusiva en esta región. El estudio realizado por Ochsner Health en 2.500 residentes de las parroquias de Orleans y Jefferson muestra la realidad del contagio en esta comunidad. Las pruebas de anticuerpos indican si los participantes estuvieron expuestos al virus en meses anteriores, aunque no se sabe cuánto tiempo están presentes los anticuerpos después de la infección. La prueba que se utilizó tiene un 95 a 98% de eficacia. Según los investigadores, para lograr la inmunidad de rebaño se necesita que el 70 a 80% de la población haya estado expuesta. Y con los aumentos de contagios en todo el estado, han surgido varios centros de pruebas en toda la región. Surgen más centros de pruebas con el aumento de contagios a través del estado. El Alario Center en la parroquia de Jefferson continúa ofreciendo pruebas de coronavirus 6 días a la semana, como lo ha estado haciendo por meses, mientras que otros sitios de pruebas han abierto alrededor de toda la parroquia. Otras estaciones de pruebas en Nueva Orleans también están viendo más actividad por primera vez desde el comienzo de la pandemia. En los últimos 11 días, funcionarios del estado han dicho que más de 200 personas han sido hospitalizadas, mientras que la parroquia de Jefferson ha registrado casi 1,000 nuevos casos en el mismo lapso de 11 días. Cambiando de tema, le mostramos un sorprendente aterrizaje de una avioneta en Lafourche Parish. Una avioneta Cessna durante vuelo de revisión anual hizo un increíble aterrizaje en una carretera de Lafourche Parish,
justo enfrente de una camioneta que llevaba la cámara de tablero activada. La avioneta aterrizó en la carretera 3235 en Galeano alrededor de las 8 esta mañana. El pequeño Cessna aparentemente sufrió mal funcionamiento en el motor y el único lugar donde el piloto pudo aterrizar fue en la carretera. La avioneta planeó sobre la camioneta y el conductor publicó el video en Facebook. El piloto y el mecánico de la avioneta eran los únicos a bordo y ninguno de los dos resultó herido. Con estas imágenes nos despedimos. Le deseamos que pase un feliz 4 de julio y recuerde que debe llevar su mascarilla a donde quiera que vaya. Gracias por su compañía. Nos veremos pronto. Feliz noche.